Bueno, estamos a un minuto de las 11:30 de la mañana compartiendo con ustedes esto que es Todas las Voces, este encuentro de los sábados aquí en la frecuencia de FM Voz, el 91.5. Vamos a hablar ahora de cardiología. Hemos invitado al doctor Daniel Mauro, que es cardiólogo intervencionista. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muy buenos días. Saludos para toda su gran audiencia. Bueno, me llamó la atención los otros días algunas advertencias que hacían algunos cardiólogos con todo este movimiento de dólar que ha habido y de subidas y de devaluaciones y de todo lo demás. Algunos cardiólogos que decían hay que bajar un cambio porque hay gente que se pone muy ansiosa con este tema y muchas veces esto termina en episodios cardiovasculares en algunas personas. Es cierto, digamos, el estrés, el necesario estrés lo padecemos todos, pero también hay una cuota de estrés innecesario a veces, ¿no? Uh-huh. Nosotros como sociedad solemos cometer ese pecado de magnificar algunas cosas y ese estrés se traduce muchas veces en la aparición de eventos cardiovasculares. Es decir, nadie con un corazón sano, un sistema cardiovascular sano, va a sufrir un evento agudo, entiéndase un infarto o un preinfarto, como se llama, una angina de pecho, por una situación de estrés aislada. Pero muchas veces sí coexiste esto con la enfermedad subyacente, es decir, la persona que tiene factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, tabaquismo, diabetes, colesterol elevado, sobrepeso, falta de actividad física, bueno, ante una situación de estrés, esa situación de estrés puntual es el gatillo de un evento coronario agudo, que es algo de lo que más nos preocupa, digamos, en el contexto de las enfermedades cardiovasculares. El estrés son, en general, las preocupaciones que uno tiene, ¿no? Es el grado de preocupaciones que uno lleva, esa mochila que llevamos todos encima. En el anecdotario médico cardiovascular hay de todo, hasta ahí incluso hay estudios que han demostrado esto, han medido de cierta forma el estrés, cuáles son las situaciones más estresantes en la vida en general. Más allá aisladamente de algunas situaciones particulares, por ejemplo, la pérdida de un ser querido es una situación de estrés muy, muy grave. La mudanza está catalogada como una de las situaciones más estresantes de la vida y gatillo muchas veces de eventos cardiovasculares. Obviamente a veces ha pasado, o sea, en una discusión por un siniestro vial, dos personas terminan, uno de ellos abrazándose el techo y con dolor. Y esto que decíamos, las circunstancias económicas también muchas veces. Seguro, porque eso lleva a que el estrés habitual haga picos, porque quien más, quien menos está por ahí, tiene un préstamo, tiene un crédito, o pensaba en una inversión y ahora se descalabra la cosa. Bueno, el jerarquizar demasiado eso a veces hace que es como que uno anteponga la situación económica a la salud, ¿cierto? Uh-huh. Y eso puede ser gatillo de algunos eventos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta, digamos, para achicar la brecha esta de lo que puede llegar a terminar en un episodio cardiovascular? Creo que, como mencionamos recién, es fundamental el tema del control de los factores de riesgo. Es decir, un poco la clave de enfermedad cardiovascular, sí o no, tiene su base en la existencia o no existencia de factores de riesgo. Los mencionábamos recién, el tabaquismo es uno de los principales. Nosotros recibimos a diario en el servicio de hemodinamia pacientes con cuadros agudos de infarto que sorprenden por su edad, personas entre 40 y 50 años, pero todas las personas que llegan a una situación grave de infarto, todas tienen factores de riesgo. No existe prácticamente, o es extremadamente excepcional, una persona que no tenga alguno de todos estos factores o asociados o factores heredofamiliares que también hacen a veces a la causa y que tenga un evento coronario agudo como un infarto o un accidente cerebrovascular. Uh-huh. Entonces, esto nos lleva a que el foco tendría que estar puesto en la prevención cardiovascular. Claro. Y la prevención pasa por reducir el consumo de sal para no tener hipertensión arterial. Aquellas personas que saben que sus padres, sus abuelos eran hipertensos, poner el foco en eso y hacerse en controles periódicos de la presión arterial, hacer una consulta precoz al clínico generalista, médico de cabecera o directamente al cardiólogo para ir enfocando esto. Un análisis que incluya todos los parámetros de colesterol una vez al año, es una extracción simple de sangre y también da un parámetro. El hacer actividad física, por supuesto, no fumar. Uh-huh. El cigarrillo
cuando se asocia a hipertensión o cuando se asocia a diabetes, uno no elige ser diabético, pero bueno, a veces claro, forma parte de lo que llamamos el síndrome metabólico, personas que por sobrepeso, por colesterol alto, terminan también con desencadenando diabetes. La suma de esos factores es como ir completando los casilleros de una tarjeta de bingo. Seguro. En algún momento nos sacamos el premio. Exactamente. En algún momento. Exactamente. Entonces, el foco creo que hay que ponerlo en esto. Y si me lo permite, esto está en línea con algo muy importante que sucederá esta próxima semana. En la provincia de Mendoza se va a llevar adelante el Congreso Nacional de Cardiología. Este congreso, que se va a hacer en el Hotel Interamericano en la ciudad de Mendoza, es, digamos, el evento que nuclea a los cardiólogos de todo el país, fundamentalmente gente del interior y también de la ciudad de Buenos Aires que viajan, y es un evento muy importante porque tiene muchos invitados extranjeros, también vienen gente del resto de Latinoamérica, y cada vez los congresos van creciendo en importancia y en cantidad de asistentes. Este congreso de la Federación Argentina de Cardiología es el congreso más grande que se hace todos los años, digamos, en el interior del país, por llamarlo de alguna manera, y también el congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología, que es la otra entidad madre que nuclea a los cardiólogos de la Argentina, que en general se realiza en Buenos Aires. Esos dos congresos son los que congregan la mayor cantidad de especialistas y de asistentes. Y este año, bueno, tenemos la enorme suerte local de que el congreso se realiza en la ciudad de Mendoza, lo organizan las sociedades cuyanas de cardiología. Las sociedades cuyanas son 4. En este caso, la Sociedad de Cardiología de la Tuel se comporta como una provincia más, digamos, porque es una sociedad federada a la FAC, a la Federación Argentina de Cardiología, y organiza junto con la Sociedad de Cardiología de Mendoza, con la Sociedad de Cardiología de San Luis y la de San Juan, este Congreso Nacional que es muy, muy convocante, muy importante. ¿Hay etapas de la vida donde haya una mayor incidencia de estos problemas cardiovasculares? Uno puede suponer por allí que un adulto ya mayor de 40 o 50 años ya tiene que empezar a prestar atención y a los controles y todo lo demás, pero también hay casos de jóvenes, ¿no? Que muchas veces en actividades deportivas fundamentalmente tienen problemas cardiovasculares. Sí, eso es cierto. Ahí encontramos distintas cosas. Hay pacientes con enfermedades cardiovasculares que son por ahí deportistas, como usted dice, que sufren un evento cardiovascular. Muchas veces esos son eventos arrítmicos, no tienen tanto que ver con una afección de las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el propio corazón, sino que muchas veces tienen que ver más con eventos arrítmicos. Por eso que, bueno, cada vez se puntualiza más la importancia del control médico precompetitivo, ¿no? Porque cualquier persona que quiere iniciar un programa de actividad física, si no lo viene haciendo con regularidad, lo lógico sería tener un control, una evaluación previa. Muchos clubes para ciertas actividades deportivas ya lo exigen directamente, porque se ha dado esto que vos mencionás también, de pacientes que en el contexto de una competencia sufren un evento coronario o un evento cardiovascular, y muchas veces eso es fatal. Claro. Esos casos que uno ve como cuadros fatales en general tienen alguna forma de cardiopatía, ¿sí? De enfermedad estructural, quiere decir esto del que no se había advertido. Que no se había advertido, o una arritmia, por ejemplo, que tampoco se había advertido, se asumía como un corazón sano, pero en realidad no lo era, ¿sí? Entonces, como norma, digamos, la recomendación sería que cualquier persona que inicie un programa de actividad física o que la realiza con cierta regularidad tenga al menos una consulta con el cardiólogo para justamente poner el foco en estas cosas y saber si esa persona tiene o no tiene factores de riesgo, porque por ahí dice, no, yo no fumo y hago actividad física, pero por ahí eso no es suficiente. Hay formas de hipercolesterolemia familiares, por ejemplo, personas que tienen cifras altísimas de colesterol o de triglicéridos y que lo ignoran por el simple hecho de que nunca se hicieron un laboratorio en ayunas con las determinaciones correspondientes. Así que eso, un laboratorio, la consulta con el cardiólogo clínico, un análisis de sangre, son cosas de baja complejidad, accesibles en todo momento. Seguro. Y que como screening son muy valiosos, son muy útiles para justamente... Y en esto las mujeres esto. Siempre son un poco más... Las mujeres tienen una protección, pero esa protección estrogénica, digamos, que es propia, es hormonal, que las mujeres tienen,
las mujeres prácticamente no desarrollan enfermedad cardiovascular hasta después de la menopausia. Claro. Ahí ya se equipara con el hombre. Tienen la Yo misma decía que proporción también de son riesgo. como más accesibles a los controles, Sí, más, es el hombre cierto, es mucho más es cierto, es cierto, duro para eso, ¿no? Es cierto, y en enfermedades prevalentes que tienen las mujeres, el cáncer de mama, el control ginecológico, es mucho más dable de que lo realice y no así el hombre. Eso es cierto. Y es un buen punto para un llamado de atención. ¿Descienden las patologías cardiovasculares? ¿Aumentan? ¿Usted cómo lo advierte en su consultorio, en las consultas? Porque por un lado uno toma nota de que bajan, digamos, los niveles de tabaquismo, ¿no? Ha descendido mucho el consumo de cigarrillo, creo. Sí, pero a veces lo que pasa con eso es que se cambian las poblaciones. La mujer empezó a fumar más, que antes fumaba menos, por ejemplo, y el hombre por ahí, bueno, fuma lo mismo o relativamente un poco menos. Pero el aumento de la edad poblacional hace que también veamos cada vez más enfermedad vascular y cardiovascular. Hoy es habitual encontrarse pacientes de más de 80 años y hay afecciones que son propias de esa edad, afecciones valvulares cardíacas, por ejemplo, que tienen que ver con el envejecimiento, con el sistema con arterias que ya se están poniendo viejas y exacto, no dan para mucho más. Se van endureciendo. Bueno, afortunadamente hay tratamientos para eso también, más allá del tratamiento médico óptimo, de la medicación estándar. Hay hoy en día la tecnología nos permite poder ayudar a esos pacientes con afecciones valvulares, por ejemplo. Hay formas de reemplazo de la válvula a través de dispositivos menores que no son una cirugía a corazón abierto, de la misma manera que cada vez hacemos más intervenciones coronarias en personas grandes, me refiero a angioplastías, colocación de stent, colocación de marcapasos. Eso es algo que notamos con un gran incremento. Es decir, ¿cómo hay tantos pacientes que se colocan marcapasos? Bueno, pero es porque la gente vive más. Claro. Siempre lo menciono, yo tengo un padre de 80 años y cuando él nació la expectativa de vida en la Argentina apenas si superaba los 60 años. Claro. Él hoy tiene 82. Entonces, gracias a que tiene 82. Y bueno, en gran medida a que hoy los pacientes hipertensos tienen un tratamiento, los pacientes con infecciones respiratorias tienen un tratamiento. Es decir, la intervención médica ha hecho que la expectativa de vida se prolongue mucho y bueno, también empezamos a ver en ese crecimiento de la edad poblacional otras afecciones que son propias de la edad, pero que cada vez se pueden resolver más de maneras más sencillas. ¿Qué es lo que advierten ustedes como una de las preocupaciones, digamos, en este ámbito, de que por allí, respecto a consultas que normalmente atienden, qué es lo que más le preocupa a los médicos? Estrictamente a los cardiólogos y sobre todo a los cardiólogos locales, me atrevo a hablar un poco en nombre de todos. Yo fui presidente de la Sociedad de Cardiología de la Tuel hasta hace un año atrás. Ahora actualmente hay otro presidente que es el doctor Leonardo Schiavone. Nos preocupó desde que yo llegué aquí a San Rafael hace 4 años la optimización de tratar el infarto. El infarto quizás es la condición más grave, más dura que puede tener una persona con afección cardiovascular. Y el infarto de miocardio es algo que nos deja poco tiempo para actuar y actuar bien. ¿El infarto es la lesión? El infarto se produce cuando el músculo cardíaco deja de funcionar, una parte al menos del músculo, porque se interrumpe abruptamente la llegada de sangre a ese músculo. Las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el propio corazón, una vez que se tapa, cuando se tapa una arteria coronaria, por distintos mecanismos, bueno, ahí se produce el infarto. Esa es una situación muy grave. Y nosotros notamos que el tratamiento de ese infarto agudo de miocardio, que tiene pautas muy claras, muy establecidas y muy poco tiempo para hacerlo y que resulte efectivo, el objetivo es ir a desbloquear la arteria que está bloqueada. Y eso se hace o a través de una intervención farmacológica muy agresiva, con drogas que tratan de disolver el coágulo, o mecánicamente en una sala de cateterismo, como hacemos todos los días ahí en el hospital, haciendo un cateterismo, identificando la arteria que está tapada y mecánicamente yendo a destapar esa arteria, hacer lo que se llama una angioplastia, colocar un stent. Para hacer cualquiera de esas dos cosas tenemos muy poco tiempo, porque cuando la arteria que tapó empieza a provocar el daño en el músculo cardíaco, ese daño es irreversible si pasaron más de 6, 8, 12 horas a lo sumo. Entonces, no sirve que el paciente con un infarto hoy sea tratado convenientemente dentro de 24 horas. Hay que tratarlo en las primeras horas. Y una de las cosas que nos preocupó, y por eso se está desarrollando actualmente un programa que es la Red de Infarto. ¿Sí? La Red de Infarto de San Rafael es una iniciativa de la Sociedad de Cardiología de la Tuel
que se está llevando adelante ahora, sobre todo en el ámbito hospitalario público, con el servicio de cardiología del Hospital Chestakov, y estamos haciendo toda una serie de charlas que son, por un lado, informativas para colegas, para personal administrativo, para todo personal de salud, como manera de optimizar el tiempo de atención del infarto, porque muchas veces no se identifica, no solo porque el paciente cree que la dolencia que está teniendo es porque comió algo que le cayó mal, es pasajera, sino porque a veces el paciente llega a una guardia y bueno, como el síntoma por ahí no es del todo claro, en esa guardia queda en una lista de espera, detrás de otros pacientes que tienen otras afecciones que sí podrían esperar, y esa pérdida de tiempo hace que el daño que ese infarto está provocando luego sea irreversible. Entonces, con esta iniciativa... ¿Cómo se reconoce el infarto? El infarto básicamente se reconoce por un síntoma de dolor sobre el pecho o irradiado hacia el hombro, hacia los hombros o hacia la base del cuello o la mandíbula. Es un dolor generalmente intenso, a veces se extiende hacia el brazo izquierdo o hacia la muñeca, y muchas veces, dependiendo qué sector del corazón se está afectando, ese infarto se acompaña de náuseas o de vómitos, lo cual confunde el cuadro. Hace creer que fueron las tortitas del 25 de mayo que cayeron mal. Fritas. Exactamente. Y no es eso, sino que estamos frente a un cuadro coronario agudo, que es fácil de identificar si se lo sospecha y se acude a un servicio de emergencia y se toma un simple electrocardiograma. Es un registro, una tira de papel que lleva 5 minutos hacerlo y que da una información muy valiosa respecto a si hay un cuadro coronario agudo o no. Entonces, en línea con eso, es muy importante que la persona que tenga un familiar o que a sí mismo se reconozca con alguno de estos síntomas, precozmente consulte. No se quede esperando a que se le pase al día siguiente, o tome un antiespasmódico común y diga, bueno, después voy, porque esa pérdida de tiempo es lo que hace la irreversibilidad del infarto. Entonces, cuando tu pregunta era, ¿qué cosa nos preocupa? Esto es una de las cosas que nos preocupa y por suerte ahora se están llevando a cabo acciones concretas. Es una cuestión de concientización esto, ¿no? Exactamente, pero no solo concientización al paciente y al público en general, a la población en su conjunto, sino también es concientización al personal de salud, porque quien tiene y quien debe poder reconocer un paciente con un cuadro coronario es lo que se llama el primer contacto médico en la institución de salud. A veces médico de guardia. Sí, o es el recepcionista de guardia, porque a veces el médico está adentro atendiendo y quien recepciona al paciente de la guardia, a veces es un enfermero, a veces es una persona entrenada solamente, bueno, hace la cuestión administrativa, pero es quien llega al paciente y le dice, me pasa tal cosa. Si esa dolorcito en el pecho. Si esa persona, exactamente, si esa persona no prioriza la atención de ese paciente y queda en una guardia esperando 2, 3 horas, se pierde un tiempo valiosísimo. Valiosísimo. ¿Y esto cómo se ordena? Y se ordena de varias maneras. Por un lado, bueno, haciendo estas capacitaciones nosotros ya hemos logrado empezar a crear conciencia. Para que te des una idea, se están convocando a estas reuniones al personal de guardia, no médico y no médico, enfermeros, administrativos, al personal de servicio coordinado, porque muchas veces el paciente que está en un distrito o que le pasó algo en la vía pública es atendido y es el sistema coordinado el que llega. Entonces, estamos tratando de optimizar el tiempo de llegada de ese paciente a la atención médica inmediata, para que de ahí se haga rápidamente diagnóstico. Y a ese paciente, ¿qué es digamos que cuál es la primera intervención que debe hacerse? ¿Un electrocardiograma? Lo primero es hacer el diagnóstico. El diagnóstico tiene una gran cuota de sospecha clínica, es decir, el médico que lo ve es quien dice, este paciente tiene un cuadro coronario agudo. Entonces, básicamente hace 2 cosas. Primero, un electrocardiograma. En ese electrocardiograma, si ya identifica cambios, algunas alteraciones básicas del electro que indican que es un cuadro coronario, ya está hecho el diagnóstico. Después se le sacará sangre para ver las enzimas, los marcadores, pero entonces frente a eso hay que iniciar el tratamiento médico. Hay un tratamiento médico estándar, habitual para todos los pacientes, que es la administración de aspirina y de otras drogas que ayudan a que no progrese ese fenómeno de trombo, de coágulo que está ocurriendo dentro de la arteria coronaria, administrarle analgésicos a ese paciente si el dolor a veces es muy intenso, y rápidamente pensar en una terapia para destapar esa arteria. Y esa terapia va a depender de qué es lo que yo tenga a mano más rápidamente. En términos ideales, lo ideal es llevar a ese paciente a una sala de cateterismo, hacer una coronariografía, que es un estudio que se hace con una anestesia local, lo hacemos habitualmente desde una punción en la ingle o en el brazo, incluso en la muñeca del paciente, es algo mínimamente invasivo,
Pero si no disponemos de eso, o hasta que eso esté disponible, que a veces digamos, el único servicio de hemodinámica hoy operativo es el que está en el 4º piso del Hospital Español, donde yo me desempeño, si por alguna razón no está disponible el servicio, lo que hay que hacer es administrarle precozmente a ese paciente drogas, se llaman trombolíticos, son drogas muy potentes que van a intentar desobstruir la arteria, disolviendo el coágulo que le está tapando en ese momento. Después habrá tiempo, una vez que uno logró ese primer paso, que la arteria vuelva a tener flujo y el infarto detenga su progresión, después habrá tiempo de completarle el estudio, hacerle la coronariografía, ver si es una sola arteria o tiene otras arterias afectadas y cuál es el mejor tratamiento. Pero el objetivo primario es la reperfusión, es decir, ir a desbloquear, a destapar la arteria que está tapada 100% y que está ocasionando el infarto. Si a ese músculo cardíaco que se está muriendo uno le vuelve a administrar sangre por uno de estos mecanismos, las drogas o la hemodinamia, bueno, el infarto detiene su evolución y lo vemos con muchísima frecuencia. Eso hace que el paciente tenga una evolución mucho más favorable, libre de todas las complicaciones que habitualmente tiene el infarto, con una gran sustancial mejora en la probabilidad de que ese paciente fallezca o que quede después con un corazón muy dañado. Claro. Porque lo que estamos viendo es que población joven que sufrió un infarto luego queda con un daño ventricular tan importante que esa persona se convierte también en una carga para el sistema de salud, porque tiene sucesivas internaciones, tiene insuficiencia cardíaca, tiene arritmias, necesitan marcapasos especiales. Es decir, todo lo que no hacemos en el momento agudo, incluso a veces hasta por un tema de costo, ¿sí? Claro. Lo terminamos pagando después. Sí. Y lo pagamos como sociedad en su conjunto. Esa persona pierde el trabajo, queda discapacitada o incapacitada laboralmente. Bueno, entonces hay todas unas sucesiones de eventos que ocurren a partir de ahí. Algo parecido pasa con las enfermedades cerebrovasculares, claro, ¿sí? Que dan para todo un capítulo. Pero fíjese que a veces a un paciente que de golpe se le cae el brazo o no puede hablar o la cara se tuerce hacia un lado, rápidamente se identifica como un accidente cerebrovascular. Y ese paciente ingresa a una consulta en una guardia porque la familia automáticamente lo trae. El accidente cerebrovascular es como más, como más fácil de detectar. A veces sí, también dependerá de la magnitud. Se traba ¿cierto? la a veces el paciente no puede hablar bien, claro, o dice, manifiesta que no puede ver de golpe en un ojo. Bueno, tiene, dependiendo del área del cerebro afectada, tiene sus manifestaciones. Pero a veces es mucho más rápida la identificación de un paciente con un accidente cerebrovascular, que también es una causa muy frecuente de consulta y de internación, y se hace más rápido esa llegada al contacto médico que de un paciente que tiene un dolor, que no sabe si es en el pecho o es en la boca del estómago y que sí, me transpiré, pero no es categórico el cuadro, ¿sí? Entonces, en resumen, todo se trata de, como decíamos, identificar el síntoma, crear conciencia, hacer la consulta precoz. Vemos muchas veces demoras innecesarias de parte del paciente que creyó que se le iba a pasar, y también de parte del sistema de salud. Porque a veces ya hay pacientes que se les termina haciendo diagnóstico de un infarto después que fueron 3 veces a una guardia. Cuando uno escucha eso, dice, pero qué horror, ¿cómo puede ser? Bueno, claro. Sin embargo, sucede. Porque no hubo la insistencia suficiente, o porque no hubo la sospecha, o porque el médico que ese día estaba de guardia era un especialista en otra cosa y no priorizó el síntoma, o pensó que con un analgésico común se le iba a pasar, cosa que a veces ocurre, se le da un analgésico, pasa. Pero bueno, ante la duda, por eso que se están desarrollando lo que llaman unidades de dolor torácico. La unidad de dolor torácico es un sector de la guardia o del área de terapia intensiva donde el paciente queda en observación. Tuvo un dolor entre el pecho y la espalda o entre la boca, el estómago y el cuello. Se lo admite en ese lugar y rápidamente se le hacen pruebas para tratar de determinar si ese dolor es un infarto, es que la aorta se está rompiendo, como veces vemos, o es nada. Claro. Es un reflujo, por así decirlo. Bueno, si eso rápidamente se identifica, uno puede separar la población de riesgo inminente, de muerte, como es un infarto, del resto, que es una patología benigna que después se seguirá estudiando. Y eso es algo que también se está haciendo, también se está empezando a desarrollar, incluso, bueno, en San Rafael puntualmente, desde la Obra Social Provincial, se está activando estos programas de que en las instituciones existan estas unidades de dolor. ¿Por qué? Porque son cosas que nos preocupan. Seguro. Bueno, doctor, sin duda son temas que dan para hablar largo y tendido, y como usted decía, en algún momento tenemos que dedicarle un capítulo aparte a todo lo que tiene que ver con accidentes cerebrovasculares. Ha sido, como siempre, un gusto dialogar de esto con usted. No, al contrario. Muchas gracias por visitarnos. Por favor, a ustedes, muy amable. Nos vamos a una pausa, ya venimos.
105. Las noticias conviven con vos. Por eso